Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor, estudiantes de la Palabra de Dios, del Estudio Bíblicos Vida Nueva Online. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente para estudiar la Palabra de Dios, para continuar estudiando en estos tiempos tan difíciles donde cuesta al cristiano de hoy en día dedicarse a escudriñar la Palabra de Dios por todo lo que está aconteciendo. Pero acabamos de tener ¿cómo puedo decirle? El deseo de transmitir en vivo, ¿no? Hacerlo en vivo los días domingos. Esperamos que la señal de internet pueda ser aceptable para que podamos transmitir la palabra de Dios y este estudio bíblico en vivo. Gracias a Dios que tenemos todos los elementos necesarios como para hacerlo de esta manera. Como cada estudio bíblico, quiero presentarles, ¿no? este texto bíblico que lo leemos como un texto lema, un texto bandera para nuestros estudiantes, porque es necesario, hermanos queridos, que la palabra de Dios esté en nosotros en cada momento, siempre, para nuestro crecimiento espiritual. Hay muchos programas que realmente también hay por internet del estudio de la palabra, cada uno a su manera, ¿no? Con un método distinto. Nosotros tratamos de hacerlo de esta manera, estudiar la palabra de Dios versículo por versículo, ¿no? Y esto es importante porque cuando entramos en cada capítulo, como es este que vamos a ver, el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, cuando entramos en este capítulo y en cada capítulo, realmente es ¿cómo le puedo decir? Acontecimientos hermosos. Es algo que nos tiene que llevar a una expectativa total, ¿no? Estar ansioso de poder entrar en escena, ¿no? Esto es importante que cada uno de nosotros pueda sentir, y esto es lo más importante. Por eso agradezco a Dios por este tiempo, porque bueno, a pesar de que hoy es un día muy conflictivo, ¿no? En Argentina, ya que hay las votaciones, ¿no? Para elegir a las autoridades, para después luego en noviembre o diciembre estar eligiendo al presidente de esta nación. Y cuando uno va a la elección, yo creo que tiene que ser guiado por Dios, ¿no? Por su Santo Espíritu, porque no es cuestión de votar o elegir la persona que por ahí le cae bien o por ahí ha hecho algunas cosas bien, porque el ser humano, dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, ¿no? Y quién lo conoce, perverso es el corazón del ser humano. Se olvida el ser humano de las promesas que a veces lo hacen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pedirle siempre dirección al Señor para estos acontecimientos, para votar realmente con sabiduría, con entendimiento.
¿no? Así como nos podemos equivocar como el pueblo de Israel cuando eligió a su rey, ¿no? Eligió al más alto, al más, al más simpático, bello, hombre, ¿no? Que sobresalía por los demás. Y qué equivocación que tuvo. Qué equivocación que tuvo. Realmente fue desastrosa la elección que hizo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel quería tener reyes y decíamos, nosotros tenemos que tener reyes igual que tiene otras naciones. Y Dios en un principio no quiso. Decían que solamente Él era su rey. La teocracia, importante eso. Pero bueno, Dios siempre hace ver al hombre que lo que muchas veces elige no es bueno. Y les dio un rey a Israel y realmente fue desastroso, ¿no? Fue fatal. La palabra de Dios dice en esta carta a Timoteo, Pablo, este es nuestro texto lema, ¿verdad? Tenemos en pantalla. Le dice en este capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo a este pastor joven, le dice en el verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Con diligencia, o sea, darse el tiempo necesario, dar un tiempo para estudiar la palabra, ¿no? Tratar de esforzarse diligentemente en estudiar la palabra, en conocer la palabra, leer la Biblia todos los días de nuestras vidas. Es importante porque la palabra nos hace sabios, ¿no? Vamos a tener el conocimiento de la palabra y no vamos a ser engañados por el enemigo, ¿verdad? Y lo más importante, presentarse ante Dios, ¿no? Y Dios conoce nuestra manera. Dios sabe realmente qué interés le estamos dando al estudio de la palabra. No sé si usted, por ahí ya la primera vez que recibió el video, en especial los hermanos que siempre les envío, por ahí el primer video lo vio, después ya como que ya tienen otra manera de pensar. Ya no ven como que apasionante esto de la palabra, de estar escuchando. Ya la escuchan a Rodolfo, lo escuchan ya en su programa y dicen, no, pero ya estoy cansado, yo no me gusta o por alguna situación. Entonces, qué equivocación, qué equivocación. ¿Cómo uno puede perderse por sacar la vista de las cosas espirituales? Sacar la vista, así como Pedro, ¿no? Mientras miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas. Dejó de mirar y se hundió. Así que, hermano querido, yo le animo, no por mí, sino por la palabra. Vea los videos que le envío. Comparta con otros. Porque cuando usted comparte, se está extendiendo el evangelio. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Qué más le decía Pablo a Timoteo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Qué cosa, ¿no? Pablo pudo decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios para los que se salvan, ¿no? Es hermoso no avergonzarse, es hermoso siempre estar dispuesto a testimoniar nuestra fe, a compartir el evangelio, aún a pesar de la persecución que ya hay en otros países, ¿no? Al leer la palabra son apresados, son castigados, inclusive a punto de ser ejecutados, ¿no? Como en otros países comunistas por ser cristiano. Entonces no nos tenemos que avergonzar. Más bien por el contrario, tenemos que ser realmente personas que están dispuestas por la palabra, por la verdad, por mostrar esa verdad, por mostrar el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, estar dispuesto a morir por Él. A veces la persona, realmente el día que venga la persecución, realmente se va a ver quiénes son los verdaderos cristianos que no se avergüenzan del evangelio, ¿no? Ese día va a ser tremendo, porque vamos a conocer realmente si son cristianos, si somos cristianos, si estamos dispuestos a perderlo todo por la causa de Cristo.
¿Qué más dice Pablo? ¿Qué más le dice en este pequeño versículo, pero que tiene un contenido muy hermoso? Dice que traza bien la palabra de verdad. Y trazar bien la palabra de verdad significa cortar derecho. Esto es una traducción significa esto en el griego, ¿no? Cortar derecho, ¿no? Sin manipularla, sin utilizarla a nuestro beneficio, sin cambiar el espíritu, sin cambiar nada. Tal cual, cortar derecho. Esto es lo que le pide Pablo a Timoteo. Le dice que trace bien la palabra de verdad. No importa si va a tener enemigos por causa de la palabra, si los hermanos se van a enojar, si lo van a cuestionar. Es así, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la palabra, en nuestros programas que tenemos, a mucha gente no le gusta lo que quizás mi opinión o lo que el programa hace. Porque estamos hablando en estos tiempos ahora acerca de estos movimientos, de tendencias de la ideología de género, del orgullo gay, del homosexualismo, de todo esto que hoy en día ha aparecido y nos critican y nos tildan de homofóbicos. Y que la palabra de Dios dice, palabra de odio. Entonces, vamos a tener siempre estas cosas. No vamos a poder agradar a todos, ¿verdad? Nos van a querer, nos van a odiar. Esto es así. Al Señor también le hicieron lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Le dijo, Timoteo, no te olvides ser diligente, no te olvides prepararte en la palabra, no te avergüences nunca porque vas a tener a mucha gente vas a tener que testimoniar tu fe y no te olvides trazar bien la palabra. Por eso tienen que estudiar bien y aplicar la palabra como corresponde, ¿verdad? Y habiendo hecho este comienzo del curso, del estudio bíblico, el día de la fecha, tenemos ahora el capítulo 14. El capítulo 14 lleva 28 versículos. El capítulo 13 anterior, habíamos visto cómo Pablo predicó allí ¿cómo se llama? En Antioquía habló acerca de todo lo que era Jesús, cómo el pueblo había deambulado durante 40 años después que Moisés lo sacó. Todo esto es una historia totalmente, ¿no? De todo de dónde iba a venir Jesús. Entonces la gente, algunos, dice gentiles, se alegraron y le dieron gracias al Señor por el mensaje, ¿no es cierto? Pero los otros judíos provocaron, dice, que mujeres religiosas influyentes y los líderes de la ciudad incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de las ciudades. Dice que los echaron de la ciudad. Mire usted. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo y Bernabé? Dice que se sacudieron el polvo de sus pies, como lo había dicho el Señor. Esto había comentado el Señor en una oportunidad y les dijo, si cualquier casa o ciudad se niega a darles bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Y también en otro momento dice, y si algún pueblo, en Lucas capítulo 9, verso 5, se niega a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Mire usted, todo esto tuvo que aplicar Pablo y Bernabé. Se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo, y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y así termina este capítulo 13. Ahora retomamos este acontecimiento en el capítulo 14. El verso 1 dice, y aconteció en Iconio que entraron juntos
en la sinagoga de los judíos. Iconio, hermanos queridos, hoy podríamos decir que es la parte central, está ubicada ahora, porque han cambiado mucho los nombres, según los tiempos. Iconio sería como algo, está en la parte central de Turquía, como decir en capital, ¿no? Iconio. Mire usted, porque todo lo que sucedió, sus viajes, primeros viajes, todo se fue moviendo por Turquía, lo que es ahora Turquía. Turquía está a orillas del mar Mediterráneo, ¿verdad? Está al sur de Israel. Ahí tenemos a Siria, más allá tenemos Turquía, Irak por otro lado, así que está ahí, entre el mar Mediterráneo, lo que es hoy, y el mar Muerto. Y este Iconio era, como hoy en día, la parte central de Turquía. Dice que entraron juntos a las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea, vemos que el evangelio, hermanos queridos, avanza, ¿no? Por la gracia de Dios, entre los judíos y los gentiles. Ya había habido un Pentecostés judío y ahora también en la casa de Cornelio hubo un Pentecostés gentil. Y esta unificación de la iglesia judío-gentil. Y dice que todos ellos, el evangelio avanzó por la gracia de Dios, todos ellos conmovidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba trabajando tremendamente en estos dos grupos, ¿verdad? El verso 2 dice: mas los judíos que no creían, había gente que no creía, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Como nos muestra, hermanos, la Escritura, durante el tiempo de Jesús también, siempre existieron aquellos que recibieron las buenas nuevas, lo aceptaron, recibieron con mucho amor, y aquellos que también las rechazaron. Y entre los que rechazaron las buenas nuevas, hermanos, encontraron sus más acérrimos enemigos. Eran enemigos de Pablo, Bernabé en ese momento, de estos dos, quienes procuraban que se corrompieran los ánimos en contra de los nuevos creyentes. Ahí vemos ya, ¿no? Instigaron, compraron, ¿no? Pagaron a mujeres para que hagan problemas, y como en todo lugar, ¿no? En el tiempo de Jesús también fue así. Hoy en día en los países comunistas y en algunos otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en las noticias vienen donde instigan a la policía, ¿no? A que los apresen, los llevan les saquen sus cosas, ¿no? Y bueno, porque están hablando la palabra de Dios. Y Bernabé y Pablo estaban también en esa situación, ¿no? Verso 3 dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, en Iconio, la ciudad hoy Turquía, ¿no? Hablando con denuedo, confiados en el Señor. Esa era su confianza, ¿eh? El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo, ¿dónde estamos? Que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios a todos los apóstoles, a todos los seguidores, proveyó de las herramientas necesarias, y a través de ellos hubo señales, prodigios. Y al parecer se quedaron mucho tiempo allí Pablo y Bernabé, lo suficiente como para defender su fe, explicarles, probar su confianza en Dios, ¿no? Y para que todo esto sea cierto, sea verídico, bueno, Dios concedía, ¿no? Que por las manos de ellos,
se hiciesen señales y prodigios, milagros tremendos, cosa que hoy en día muy poco se ve, ¿no? En la iglesia del Señor en estos tiempos, donde la tecnología ha aumentado tremendamente, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, a ver un segundito, voy a sacar esto. Ahí está. Verso 4, perdón. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, como en todo lugar, ¿no? Está dividido. Unos que apoyan al Señor, están con el Señor y otros que no lo están. Así como cuando decidieron liberar a un malhechor, ¿no? Eligieron entre Barrabás y Jesús. Había dos grupos, ¿no? Y la gente de la ciudad estaba dividida, dice. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y que todo pasa, ¿no? Son tantas las pasiones que levanta el Evangelio que siempre van a encontrar estos dos bandos, ¿no? Siempre se va a encontrar esto. Los que creen y los que no creen, por supuesto. Los incrédulos se van a levantar porque su moral devastada por el pecado, ¿no? Les impide reconocer la verdad y atacan todo pensamiento que se levante en su contra. Claro, porque llega la luz y la luz alumbra todo. Jesús les dijo, ¿no? Que ellos amaron más la oscuridad porque su vida era llena de pecado. La luz no, porque la luz les iba a mostrar la condición que estaban. Entonces hubo este problema ya, ¿no? Estos dos, estaba dividida la ciudad, dice, la ciudad de Icón. El verso 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, o sea, yo creo que la situación se ha debido poner muy tensa, hermanos. Ubiquémonos en ese lugar, ¿no? Hagamos de cuenta que estamos ahí con ellos. La situación tensa, porque de verdad había oposición. No que algunos decían, no, porque yo no creo, no. Había oposición malintencionada con riesgo a ser agredidos físicamente, tomados presos. No es que era solamente una situación así, normal, pequeña, ¿no? Y esta situación, porque vemos los gobernantes están participando de los hechos, no la gente normal, los gobernantes, en donde procuraban apedrearlos y lastimarlos, ¿no? Verso 6. Habiéndolo sabido, Pedro y Bernabé huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, o sea, toda la parte de lo que es Turquía, ¿no? La parte norte de Turquía. Huyeron a Listra y Derbe. Y verso 7 dice, y allí predicaban el Evangelio. O sea, estaban un tiempo, sentaban la palabra de Dios, o en sus viajes de Pablo, misioneros, establecía una iglesia y luego se retiraban, ¿no? En este caso iban a evangelizar, veían que el pueblo estaba medio agresivo y no estaban bien, entonces ellos se retiraban, pero ya habían sembrado la palabra y la palabra no iba a volver sola, ¿verdad? Dice, y allí predicaron el evangelio cuando se fueron a Listra y Derbe. Y claro, era necesario ir a otro lugar, continuar la extensión del evangelio. Porque el Señor les dijo, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y claro,
Pero ahora vamos a ver un acontecimiento, además de estas cosas que quizás los ponía también un poco, como hombres, tenían temor a ser agredidos, como le pasó a Jesús, ¿no? Cuando dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, lo que va a venir, pásala. Pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Entonces ellos sentían ese temor. Sentían, porque hoy en día quizás uno no sepa lo que uno siente, porque en este momento estamos en esta América con libertad, donde no hay tanta persecución, ¿verdad? Pero en aquel tiempo sí, era grave. El Imperio Romano, todo esto odiaba realmente al cristianismo. Los mismos judíos odiaban al cristianismo porque estaban tan apegados a la ley, ¿no? A la ley de Moisés. Y habían escuchado a Jesús en una época donde él clarificaba lo que era la ley. O sea que estaban realmente enojados. No los querían ni ver. Por eso justamente les pusieron el nombre de cristianos. Ellos le pusieron el nombre despectivo, ¿no? Para decir estos cristianos. No que salió de la idea de ellos de decir, nos vamos a llamar cristianos. No. La gente que les odiaba les puso el nombre de cristianos. Mire usted esa particularidad, ¿no? ¿Dónde estamos? Verso 8, ¿no? Dice, y cierto hombre de Listra, dice, estaban en Listra y Derbe, ¿no? Estaba sentado, dice. Un hombre estaba sentado, imposibilitado de los pies. O sea, paralítico, ¿no? Cojo de nacimiento, que jamás había andado. Mire usted esta situación. Un hombre cojo de nacimiento. ¿Por qué motivos habrá nacido así? O sea, desde pequeño, desde bebé, no podía caminar. Entonces eso fue creciendo y jamás había andado. Y era un hombre ya, ¿verdad? Verso 9 dice, este hombre, ¿no? Este hombre oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿no? Pablo lo miró a sus ojos y dijo no. Es que tenía discernimiento espiritual. Se nota cuando la gente venía y realmente quería aprender algo, quería ser sanada, quería recibir ayuda. Ellos, con ese ser lleno del Espíritu Santo, tenían ese discernimiento, ¿no? Decía, esta persona realmente quiere ser sana. No porque era divino, no es otra cosa esto. Es una, ¿cómo le puedo decir? Es lo que el Espíritu Santo les estaba dando, ¿no? Este don especial. Y fijándolo en él sus ojos, dice el verso 9, y viendo que tenía fe para ser sanado. Este hombre tenía fe. No es que no tenía fe, como en el caso del cojo que estaba en el templo, ¿no? Hermosa creo que era, no sé, no me acuerdo el nombre. El cual estaba caminando Pedro y Juan y pedía dinero, dice ahí. También era un paralítico, ¿no? Y ellos le dijeron, él siempre iba, los amigos le llevaban para que pida limosna y eso fuera su sustento durante todos los días, según lo que vemos en la Biblia, ¿no? Nos imaginamos. Y cuando encontraron a Pedro y Juan, pensaron que les iba a dar dinero. Pero Pedro le dijo, no tengo dinero, lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor. Ahí está. O sea, fue sanado, no que tenía fe para sanarse, pero fue sanado. Esta es la soberanía de Dios. En este caso, vieron que dice Pablo, vio que tenía fe para ser sanado. Qué importante, ¿no? En ambos casos. El verso 10. Dijo a gran voz Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.
Qué tremendo, hermanos. Qué hermoso este lugar, ¿no? Este pasaje, hermano, esto es lo que estamos leyendo, nos muestra algo muy particular, ¿no? Y es como Pablo puede ver a través de los ojos de este hombre que tenía fe para ser sanado. Y esto es algo que no habíamos visto en otros escritos, ¿no? En otras partes de la Biblia. Verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Claro, estaba en esa localidad, ¿no? En Listra. Licaónica. Dioses, la gente, ¿no? La gente. Lo que había hecho Pablo, dice, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mire usted, ¿no? A veces, como se dice siempre, hay un dicho, ¿no?, que dice que la ignorancia siempre es atrevida. Y por ignorancia un pueblo puede ser destruido, ¿no? Y por ignorancia es como ese dicho también, que en el pueblo de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Se quedaron pensando que estos eran de otro planeta. De otro planeta. Dioses, dice. Porque había una idolatría tremenda, como en Atenas, por ejemplo, ¿no? Cuando vieron ese altar, todos los dioses, y ese altar que estaba vacío, no había nadie, y decía al Dios desconocido, al Dios no conocido. Fue tanto el alboroto, hermanos, que causó esto. Imagínense, ese hombre se puso de pie, ¿no? Separar su derecho, dice, sobre sus pies, y saltó y anduvo. Claro, imagínate si pasa esto en nuestra iglesia hoy en día, ¿no? Va a haber desconcierto, va a haber incredulidad, va a haber asombro, va a haber de todo. Va a haber personas que también digan que Dios para Él no hay nada imposible, ¿no? Hubo tanto alboroto en la sanidad de este hombre que llegaron a considerar dioses a Pablo y Bernabé. Y lo peor de esta gente del pueblo, que dice el verso 12, y a Bernabé llamaban Júpiter. Mire usted, Júpiter. Y a Pablo Mercurio. Dios de la mitología, ¿no?, griega. Porque este era el que llevaba la palabra. O sea, Mercurio, ¿no? Ese era el líder, el que llevaba la palabra. Les pusieron nombres de dioses, hermano. Y conforme a cada tarea que estaban realizando ellos, se las acomodaron. A Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Porque ya empezaba a sobresalir Pablo, ¿no?, en liderizar. Empezaba a sobresalir. Por eso le pusieron el nombre de Mercurio, ¿no? Porque mientras Pablo predicaba, Bernabé probablemente servía. O sea, ya había dos tareas importantes en ellos, ¿verdad? Verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, mire usted, ya había el sacerdote de Júpiter ahí. Hablando de todo esto, estoy poniéndome a veces a pensar. El otro día escuché en la televisión, en YouTube, viendo algunos videos, que en algunas iglesias, no sé si es en Brasil, parece que sí. Ahora ya no hay los famosos nombres de apóstoles, ¿no? La fiebre de poner nombres a llamarse apóstoles, algunos hombres que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Ahora dice que hay pastores que son con muchos años seguramente, que ocupan lugares de mucha responsabilidad, son llamados arcángeles ahora. En otras iglesias los llaman querubines. O sea, nombres que la palabra de Dios no se menciona en ninguna parte, ¿no? Que al hombre se le deba poner estos nombres. Y acá esta gente,
el sacerdote de Júpiter, dice el verso 13, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. ¿Qué les parece? Mientras que Pablo y Bernabé querían dar a conocer a Dios, al Dios vivo, al Dios que había hecho estos milagros, como cuando le dijo Pedro, ¿por qué no miran a nosotros? Como si nosotros hubiéramos hecho caminar a este paralítico, era Dios, ¿no? Y en este caso, estos trajeron, dice, guirnaldas, toros para ofrecer sacrificio por lo que había pasado, ¿no? O sea, tergiversaron, hermanos, lo que había pasado. Porque era este lugar, el templo de Júpiter, era un templo pagano para llamar la atención, para que la gente piense que todo esto viene de estos dioses y no del Dios vivo que estaba presentándoles Pablo. Verso 14. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, escucharon que estaba pasando estas cosas, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Dando voces. Qué tremendo, hermano. Estaban realmente horrorizados de lo que iba a pasar, ¿no? Pero ellos se daban cuenta que la palabra de Dios estaba siendo viva y eficaz, que les estaba acompañando señales y prodigios al llevar la palabra. Esto era para ellos una confianza de que Dios estaba con ellos. Pero estaban horrorizados de lo que iba a pasar, ¿no? Tremendo, hermano queridos. Verso 15. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. O sea, fue tanta, hermanos, la confusión que los apóstoles tuvieron que aclarar, ¿no? Que no se trataba de ellos, sino de Dios. No era el poder de ellos, como hoy en día pasa, ¿no? Hoy día hubo campañas, por ejemplo, en Moreno, donde iban haciendo pasar a las personas, los pastores oraban, o el pastor que tenía que orar oraba y se sanaba. Ya está, ¿eh? Ya lo tomaban como a un Dios al pastor. Y no es así. Dios utiliza sus herramientas para tener este propósito. Y en este caso, Pablo y Bernabé tuvieron que aclarar que no se trataba de ellos, sino de Dios, y debían convertirse de su paganismo, el cual implicaba solo vanidad a la fe cristiana, ¿no? Estaban equivocados en su fe, mostrándoles que el Dios en el que creían, en ese pedestal donde dice al Dios no conocido, era el creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en él. Esto les quería mostrarles, ¿no? A esta gente. Ha debido haber una confusión tremenda, tremenda. Una confusión total en esta situación. Verso 16. Dice, después explicándoles, ¿no? Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las edades pasadas, dice Él, o sea Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Vuelve a hablarles de esta situación para hacerles reflexionar que lo que estaban haciendo no estaba correcto, ¿no? Y esto pasa con nosotros muchas veces. Tanta idolatría, en especial en los católicos, ¿no? Acerca de estos ídolos, como son las vírgenes de Luján, la Virgen de Luján, donde tienen que ir cada tanto caminando. Hay otros santos más que veneran. Entonces había tanta incredulidad, hermanos. Y ese es nuestro papel de la iglesia, de enseñarles, ¿no? De confrontarles entre ellos
para que se den cuenta que esto estaba mal. Así como en este caso de Bernabé y Pablo, ¿verdad? Y le sigue diciendo que era la voluntad de Dios que este hombre andara, ¿no? Y este Dios que sanó a este paralítico, a este cojo de nacimiento, este Dios ahora se estaba dando a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Estaban presentándoles esto. Verso 17. Si bien, dice, continúa, ¿no?, la explicación que le está dando. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Esto estaba diciendo que lo que Dios estaba haciendo, ¿no es cierto? Dando a la humanidad tiempos fructíferos, temporadas de abundancia, porque lo tenían, ¿verdad? Pero a pesar de esto, solo se apartaron considerando a otros dioses, y aún peor, dice, considerando dioses a estas cosas. O sea, estaban realmente muy metidos en la idolatría. Y Pablo y Bernabé estaban presentando a este Dios vivo. Verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud... Cuando la gente está... Cuando la... Vamos a hacer un... Perdón por la interrupción, hermanos. Había que cambiar una batería al micrófono. Bueno. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Claro, porque había tanta ignorancia, estaban tan enraizados a esta idolatría que no entendieron lo que les decían los apóstoles, la explicación que les daban, ¿no? Y las personas llegaron, dice, a hacer sacrificios de animales, ante los altares de los paganos, empezaron a sacrificar y a quererlos venerar a ellos, ¿no? Como dioses, como Júpiter, como Mercurio, ¿verdad? Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, mire usted, de quererlos endiosar hasta apedrearlos, hasta quererlos apedrear, ¿no? Y habiendo apedreado a Pablo, dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. La verdad, todo esto, esta sanidad de este cojo, terminó en un momento traumático, hermanos, el cual el mismo Pablo terminó pagando los platos rotos, ¿no?, de esta gente que quiso hacerle esto, siendo apedreado hasta el punto de pensar. La gente pensaba que se encontraba muerto. Yo creo que nosotros esta parte, siempre digo, en esta parte de América Latina, no estamos viviendo en esta época de persecución. Quizás si usted a algún incrédulo le habla de estas cosas, o alguno que tenga idolatría le habla de alguna de estos santos que le hace veneración, seguro que hasta puede recibir un insulto, una agresión física. Es que pasa. Y aquel entonces la gente era más ignorante. Imagínense que a usted, por decir que la Virgen tal no es tal, es solamente una mujer que ahora está en el lugar de descanso, y bueno, ya está, se terminó, no tiene por qué interceder. Dígale usted a una persona que cree en estos santos. Imagínense si lo apedrearan, ¿no? Pero bueno, en aquella época había gente ignorante que llegaron hasta este problema.
Y Pablo terminó pagando los platos rotos, ¿no? De todo esto, de lo que se equivocaron la gente que quisieron hacerle sus, ¿cierto? Y lo sacaron, dice, fuera de la ciudad. Qué tremendo, ¿no? Lo que pasa, lo que tuvo que pasar Pablo. Por eso cuando Pablo testimonió en el capítulo 22 acerca de lo que él pasó, fue tremendo, ¿no? Su biografía que él dio. Verso 20. Pero rodeándole, dice, los discípulos, se levantó Pablo, después de esa tremenda paliza que le dieron, se levantó y entró en la ciudad. Oh, mire usted, hermanos queridos. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Yo creo que en todo esto, lo que Pablo pensaba era, ya importa, ya está, me pegaron, me apedrearon, salí lastimado, pero creo que la predicación dio fruto. Esto es lo que estamos hablando del Señor, está dando su fruto. Dio su fruto. Y ahí mismo en la ciudad de Listra aparecieron discípulos, ¿no? Porque donde quiera que iba, habían, aunque quizás no se daban a conocer así abiertamente, pero habían, ¿no? Personas que eran discípulos del Señor. Estos fueron los que lo ayudaron, ¿no? Y lo levantaron. Y al día siguiente dice, partieron para Derbe con Bernabé. Había que seguir trabajando, había que seguir predicando el Evangelio. No podían detenerse ahí. Y si hubiera muerto, pero yo creo que así como Jesús nos decía, todavía aún no ha llegado mi tiempo. Entonces yo creo que de Pablo también. Dios tenía que cumplir todo ese plan con Pablo para evangelizar a este mundo. Seguimos. El verso, ¿dónde estamos? Verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, o sea, Listra y Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué cuesta, no? Ir a predicar el evangelio. Esto hacen los misioneros. Por eso es importante que no solamente ayudemos en oración a estos misioneros que van a lugares donde quizás tienen que pasar estos problemas. No tanto como esta gente que lo quiso apedrear, ¿no? Pero a pesar que sí hubo en aquella época, hace muchos años, misioneros que tuvieron que dar su vida. Entonces, no solamente eso, sino que ayudar económicamente también a los misioneros. Y la iglesia se encarga de esto, ¿verdad? Cuando uno da los diezmos, ofrendas. Esto también, si hay un misionero, le tienen que proveer de esas necesidades. Verso 22. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos queridos, fue en aquella ciudad donde siguió predicando el evangelio y haciendo discípulos Pablo y Bernabé, para luego volver a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando discípulos. Qué bueno, ¿no? Ahora, como discípulos, nosotros muchas veces necesitamos, ¿no?, que nuestro ánimo en el Señor sea confirmado y afirmado para que podamos perseverar en medio de las dificultades, de los problemas, cuando nosotros hablamos de la palabra, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Y no con engaños, ¿no?, o falsedades, o contando testimonios inventados nuestros, no, sino con la palabra y el testimonio de los hermanos que nos animan a continuar, ¿no? Porque hay mucha gente, que aún muchos barrios que necesitan de la palabra de Dios, que necesitan que se establezca una iglesia
un lugar donde se congreguen, donde se disipule a las personas. Todo esto es un trabajo que realmente estamos olvidando. La iglesia está olvidando hoy en día lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que la iglesia ha cumplido parte de esto, pero hoy necesitamos más, hermanos queridos. Además, Pablo, cuando fue por esos lugares, les exhortó a permanecer en la fe. Cada visita, cada viaje, iba para exhortarlos a permanecer en la fe, a pesar de la persecución que tenían, ¿no? Y recordándoles que como dice la última palabra, ¿no? Acá, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿no? Claro contraste, hermanos, de aquellos que predican el evangelio de la prosperidad material, ¿no? Y no. Acá dice, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ni material, ni física. Que la salvación no vino con un combo, ¿no? Salvación más sanidad, más prosperidad. No. Imagínense, los discípulos, casi en la mayoría que la historia nos da a conocer, murieron enfermos, murieron apedreados, degollados, decapitados, ¿no? Y en la pobreza. Quizás tendrían lo necesario como para depender de Dios, ¿no? Por eso Pablo pudo decir en esa carta a los filipenses, decir en ese capítulo 4, ¿no? Decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he sabido vivir en la abundancia, en la escasez, en todo he sido enseñado, decía Pablo. Y bueno, tenía el espíritu de contentamiento, ¿no? Que debemos tener nosotros. Porque antes se pensaba que aquel que estaba sano y que tenía mucho dinero tenía el favor de Dios. ¿No? Esta parte corría en los círculos de los judíos, pero no. El sol hace salir para justos y para injustos, ¿no? Y nosotros tenemos que pasar muchas, por eso decía la palabra en Hechos, ¿no? Que es menester que por muchas tribulaciones es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto fue lo que Pablo fue a confirmar cuando iba. Todo lo contrario de lo que hoy en día el otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la solo sanidad. Entonces el verso 23 nos dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Qué bueno, ahí está, donde iniciaron una iglesia, una casa de oración, constituyeron ancianos. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Establecían la iglesia, constituían ancianos en cada iglesia, dice, ¿no? Y seguramente los ancianos levantaban diáconos, hacían sus discipulados, ¿no? Todo esto es lo que Pablo iba y les enseñaba. Por esto es bueno, por eso cuando uno va, yo creo que cuando fue el tiempo de que yo iba a dar como maestro de la palabra, iba a dar mis enseñanzas bíblicas para preparar líderes, para preparar en la iglesia, el pastor tenga ayudantes, ¿no? Para que le ayuden en la obra. Ese era mi deseo. No importa si quizás llegaba muy tarde de la noche a casa, quizás estaba cansado, tenía que trabajar también a la vez. Y bueno, fue un tiempo donde Dios, por su misericordia, usó mi vida y ahora de otra manera, haciendo estos programas para llevar adelante el mensaje de las buenas nuevas del Señor, presentar a este Jesús maravilloso, discipular a los hermanos que estudien la palabra, porque en realidad, hermanos queridos, este discipulado que este programa hace, no es para mi beneficio. Yo sé que es para mi beneficio personal, espiritual,
le hablo en el sentido monetario, en sentido de dinero. A mí nadie me paga por esto. Ningún ser humano. Solo Dios. Entonces yo, a la vez de compartir con ustedes, a la vez de estudiar la palabra, a la vez de enseñar la palabra, también voy haciendo un recordatorio de todas las cosas que había aprendido cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico, juntamente con mi esposa. Entonces para mí es un privilegio. Y para usted tiene que ser lo mismo. No tiene que haber competencia, que el otro programa hace mejor programa que este, que hay otro programa que es mejor. No, no, no. Acá se está enseñando la palabra de Dios en muchos lugares, en muchos canales, en muchas formas. Y tenemos que recibir. Esta es la palabra de hoy para nosotros. Es el estudio bíblico para esta parte de América, o donde el que lo quiere recibir, el que quiera ver este video, el que quiera compartir con otro. ¿Te das cuenta? Entonces, en todo lugar donde establecieron una iglesia, ellos constituían toda la base. La base estaba ahí en los apóstoles. La piedra fundamental en Jesucristo. Había que ahora edificar la iglesia. Y el Espíritu Santo en ese entonces dio estos 5 ministerios. Porque todavía no estaba todo el canon, toda la palabra completa, ¿no? Ahora, por supuesto que solamente funcionan 3 ministerios, aunque alguno quizás no quiera aceptar esto. El ministerio de evangelista, maestro y pastor. 3 ministerios suficientes. El pastor necesita del evangelista, necesita del maestro, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo muy para edificar la iglesia del Señor, para que sea una iglesia fortalecida, firme, a través de la persecución. Y ellos confirmaron discípulos, nombraron ancianos en cada congregación, y no solamente porque a ellos se les ocurrió la idea, como alguna vez a mí me quisieron mandar de pastor. Usted se va a ir de pastor juntamente con su familia a Bolivia. Yo joven en esa época decía, ay, qué bueno. Vio que el joven a veces así, ¿no? Quiere ocupar cosas grandes para que... Fue una equivocación total. Son deseos de hombres, ¿no? Acá dice, nombraron ancianos en cada congregación, en medio de ayunos y oración, encomendaban a quienes habían creído. Estaba de por medio el Espíritu Santo, estaba de por medio la oración, el ayuno. Porque el Espíritu Santo se hablaba audiblemente, muy claro, cuando se pararon. Sepárame a Bernabé y a Pablo para la obra. Mientras ayunaban y oraban. Entonces, así se mueve la iglesia, ¿no? No por sentimiento, no por pensar, me parece, no, acá no. Me parece que el hermano tiene buena oratoria, es muy... No, así no funcionan las cosas espirituales y las cosas del Señor. Entonces constituyeron, dice, ancianos en cada iglesia, orando con ayunos, encomendaron al Señor a quienes habían creído. Verso 24. Ya terminamos. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, todas estas ciudades en lo que es hoy Turquía, ¿verdad? Dice, verso 25, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. O sea, Pablo y Bernabé continuaron su viaje por más ciudades, no muchas más ciudades, llevando consigo la predicación del Evangelio para dar a conocer la verdad de Jesucristo, presentando a este Jesucristo resucitado. Iban por todo. Yo creo que, hermanos, además de esto, usted diría, pero ¿y no trabajaban esta gente? Y sí trabajaba. Por eso Pablo en una oportunidad pudo decir que a nadie fue gravoso, a nadie pidió nada a Pablo, porque Pablo trabajaba. Decía, estas manos, ¿no?, ancho para que trabaje y me sustente yo y los que me acompañan. Porque qué bonito, una cosa, qué fácil es, ¿no?, que a uno
Es decir, saque donde una cosa que no es, ¿no? Sino él trabajaba y con su sustento él ayudaba a los demás. Pero igual trabajaba en la obra y trabajaba en lo material. Qué tremendo. Y esto es lo que a veces hoy no tiene sentido hablar, ¿no? Porque se crea mucho malestar. Dice el verso 26. Y de allí navegaron a Antioquía, otra vez, ¿no? Desde donde había sido encomendado, o sea, ese era el búnker, ese era el lugar de inicio, esa era la base principal de los discípulos, ¿no? Donde dice Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora, lo importante no eran cuántos lugares visitaron, ¿no? Porque hay gente hay personas que, pastores, líderes, evangelistas, ¿cómo le puedo decir? Alardean, ¿no? De los lugares que visitaron. Yo conozco los 5 continentes, he ido a tal lugar. No es eso lo importante. Pablo en aquella época, el mundo conocido era ahí. Fue el que visitó quizás en su primer, segundo, tercer viaje muchas ciudades. Entonces, acá no era lo importante cuántos lugares visitaron, sino lo importante era qué habían hecho en esos lugares. O sea, cuál era el cumplimiento de lo que les había encomendado el Señor. Ahora, de nada sirve, ¿no?, visitar lugares si no se puede cumplir la tarea encomendada, ¿no? Que solamente sean lugares de vacación, por decirlo así. Cuando uno tiene un propósito, los discípulos en este viaje, tanto Bernabé como Pablo, marcaron propósitos, metas. Eso era lo importante. Y por ahí en el caminar de este viaje se daba lugar a otras ciudades, a otras localidades pequeñas. Y ahí estaba. Llegaron y dijeron, cumplimos, tarea cumplida. Y más todavía. Eran añadidos señales, prodigios. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, qué hermoso. La verdad, increíble lo que el Señor puede hacer, ¿no? Cuando el ser humano, cuando el hombre de Dios, como dice el eslogan, enteramente preparado para toda buena obra, se pone en las manos del Señor y con la guía del Espíritu Santo. Qué hermoso. Leemos los últimos 2 versículos. 27. Y habiendo llegado a Antioquía, el búnker podemos decir, ¿no? Reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ni siquiera se mencionaron que Pablo fue sacado de la ciudad, apedreado, ya lo dijeron, está muerto, sáquenlo ya. No mencionaron los sufrimientos, las dificultades, hermano. Solamente informaron el gozo, ¿no? Qué grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Qué tremendo, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Seguramente les dirían, bueno, ahora nos vamos a dedicar a los gentiles, porque estos no quieren saber nada de nosotros. ¿Y qué hicimos? Sacudimos el polvo de nuestros pies, de nuestros zapatos, de nuestras sandalias, y ahora nos vamos a dedicar a los gentiles. Listo, basta. No quieren entender. Qué tremendo. Y el último versículo dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Claro, para descansar, para seguir predicando, para seguir preparándose para el próximo viaje, quizás, preparar todas las cosas, seguir discipulando, seguir estudiando. O sea, no se había acabado ahí. No, había que prepararse. Es que la preparación de nosotros tiene que ser constante. Porque el testimonio de lo que Dios había hecho con ellos, hermanos, y la iglesia,
Era algo que se comentaba entre todos los del lugar, para que por medio de esta evidencia muchos confirmaran su fe y se afirmaran en Cristo. Se seguía afirmando más ahí la iglesia que estaba en Antioquía. Yo creo, hermanos, que este libro, cuando muestra a la iglesia, los comienzos de la iglesia, la iniciación de la iglesia, vamos a tener acontecimientos muy hermosos, muy apasionantes, muy apasionantes. Como siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, vuelva a leer este capítulo 14. Le va a traer realmente mucha, ¿cómo le puedo decir? Mucho gozo, va a aumentar su fe, le va a dar más claridad mental, ¿no? Y más deseo de seguir anunciando la palabra de Dios. Mire usted si no leyéramos la palabra de Dios. Mire usted si no escucháramos o leyéramos estos textos que nos animan a seguir adelante. Nada puede ofrecer las demás cosas, hermanos. Por eso a veces es verdad lo que decimos, ¿no? Que en vez de estar horas ahí al frente de la pantalla del televisor, mirando estas series de Netflix, alguna otra película, programas de chimentos, ¿por qué no utilizamos este tiempo en leer la palabra de Dios? Por eso no tenemos deseo de llevar la palabra de Dios adelante, de predicar el evangelio, de testimoniar, de leer la palabra, de orar, de ayunar. ¿Por qué? Porque estamos saturados de todo esto que no nos edifica. Pablo me dijo en una de sus cartas, decía, todo me es lícito, mas todo no edifica. Entonces, hermano, pensemos en esto. Pensemos realmente si estamos cumpliendo el rol de cristianos, estamos cumpliendo la gran comisión que el Señor nos dejó para que realmente lleváramos adelante. Pero hay algo muy importante que no estamos olvidando. Sin la llenura del Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, va a ser imposible. ¿Qué dijo el Señor? Que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice, me seréis testigos. Predicarán la palabra, no tendrán temor. Habrá un deseo ardiente de predicar la palabra, de hablar de las cosas del Señor. Pero lamentablemente, ¿no? No estamos en ese mismo sentir. No tenemos renovada nuestra mente. Todo esto que hay en la televisión, hermanos queridos, corrompe la mente. Verdad de Dios. No lo quiero desanimar ni decir que no, pero ¿qué es lo real? Porque no son cosas espirituales que van a edificar nuestra vida. Estas cosas que vemos en la televisión nos van a llenar de egoísmo, de orgullo, de soberbia, de miedo, de vanidad, de todo esto. No hay nada que nos pueda edificar. No lo digo yo, sino nos dice la palabra de Dios. Buscad primeramente, dice, no, el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermanos, yo creo que esa época de la iglesia primitiva fue una época muy hermosa, donde no importaba correr riesgos en la vida de cada uno de nosotros. No vivían una vida cómoda. No tenían para viajar de un lugar a otro, no tenían avión, ¿no? No se embarcaban en aviones. Quizás llevaban lo poco y no sabían si iban a volver o no. Hermanos, pensemos en esto, ¿sí? Estamos en los últimos tiempos. Ya las cosas están dadas, el juicio de Dios es inminente sobre esta tierra. Y tratemos yo en mi caso, hablo por mí, ¿no? Trato de seguir predicando el Evangelio. Yo sé que con estas herramientas voy a llegar hasta cualquier parte del mundo voy a llegar. El que lo quiera ver, por supuesto, y compartir con otro para que llegue esto.
y seguiré predicando el Evangelio hasta que el Señor venga. Quizás no me van a apedrear, pero sí van a ofenderme, van a odiarme, quizás me van a hasta cerrar el canal, bloquear el canal, algún mensaje agresivo, pero me interesa. Entonces cuando volvieron Pablo y Bernabé, no contaron las cosas que habían pasado. Pobrecitos, pasaron esto, nos golpearon. No. Dice que contaron, ¿qué dice acá? ¿Ve? Me voy a leer. Contaron, dice, ahí está. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esto fue todo lo que contaron. Se olvidaron de su persona, de lo que habían sido. Y podía haber muerto, las veces que podía haber muerto Pablo, ¿no? Y Bernabé. Pero bueno, es que nuestra vida no es tan preciosa. Y lo precioso es predicar el Evangelio a toda criatura. Algunos van a recibir, otros no. Pero tenemos que seguir predicando el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Es así, hermanos queridos, es así, amado estudiante de la Biblia. Sigamos, ¿no? Y no solamente acumulemos conocimiento, sino veamos en qué podemos aplicar este conocimiento. Puede también abrir un canal en YouTube, ¿no? Es tan sencillo. Empezar a predicar la palabra. Por el celular, mandar textos bíblicos, ¿no? Recientemente una youtuber dice que tuvo no sé cuántos seguidores porque ella mandaba textos bíblicos. ¿Se da cuenta? Entonces, no es que podemos decir, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿En qué? No. Ahí está, tenemos todas las herramientas. Que Dios los bendiga, hermanos queridos, estudiantes míos. Hasta aquí ha sido el estudio del día de la fecha, Hechos 14. Espero que usted comparta este video, comparta con otros y no me ponga por delante. No diga, no, porque el hermano Rodolfo, yo no, me cae mal, entonces no le voy a pasar a nadie este video. No, páselo, comparta con otros, porque es la palabra de Dios, no es mi palabra, la palabra de Dios. Capítulo 14 de Hechos. Conozcamos más cómo la iglesia se inició. Va a ser de bendición para otras personas. Porque hay sed de la palabra de Dios en este tiempo, hermanos queridos. Es algo indudable. Estamos llegando al tiempo de la sed de la palabra de Dios. Démosle esta agua, ¿no? Así como Jesús le dio a la samaritana. Que después nunca más iba a tener que ir a buscar esa agua. La otra sí, pero el agua espiritual no. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase con el capítulo 15 de el libro Hechos de los Apóstoles escrita por Lucas. Que Dios los bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.